Interesante tema con la doctora Mari Carmen Laureano y el maestro en Biblia Magdiel Narváez. Ya mismito abrimos las líneas para que ustedes hagan sus preguntas y aclaren sus dudas acerca de este tema. Si la mujer es igualita al hombre y siempre en la mente de Dios ha estado al mismo nivel, o si alguna de las cosas que de la forma que está escrita en la Biblia, pues hay que buscarle el lado para que haya una aplicación correcta, que creo que ese es el propósito, ¿verdad?, de Mari Carmen hacer este segmento. Precisamente vamos por ahí, ¿verdad? Porque pues algo lógico. Una pregunta, realmente un comentario lógico. ¿Amarías tú más a tu primer hijo que al segundo, y al segundo lo mantendrías como en una segunda categoría porque nació en segundo término, ¿verdad? O porque hacía muchas más maldades, pues entonces lo dejaste, ¿verdad?, de amar tanto porque el mayor se portaba mejor. Y fíjense que es el entendimiento que está básicamente detrás de esto, y todavía no hemos discutido que hay dos discursos, dos narrativas acerca de la creación, en donde una que es sacerdotal, ¿verdad? Y la gente que estudia la Biblia sabe, es sacerdotal. La mujer fue creada en el mismo momento en que fue creado el varón, según ¿verdad?, ese entendimiento de cómo es expresado. Y en la otra, pues no ocurre así, ¿verdad? Y ahí se encuentran precisamente dos narrativas que pueden juntarse y crear un solo discurso en el que nosotras podemos ver a un Dios justo que ama igual al hombre y a la mujer. Y aquí no se trata de poner uno encima de otro, ni alguno en desventaja. Es lograr ese equilibrio que permita que hombres y mujeres puedan vivir de manera justa y en paz ante un Señor que no hace acepción de persona. Y este autor de Primera de Timoteo está intentando resolver un problema que había en ese tiempo. Así que es un texto, como hemos dicho, circunstancial, precisamente para trabajar un asunto donde él entendía que había una situación con benefactores. Por ejemplo, el desarrollo de estos ministerios de mujeres, pues no todas pertenecían a la misma clase social. Había mujeres pudientes, y de hecho desde el tiempo de Jesús, mujeres que sostenían precisamente el ministerio de Jesús y precisamente el de sus seguidores, así como el de Pablo y de muchos otros personajes, mujeres, ¿verdad?, que tenían dinero y que sostenían, porque fíjense, estos hombres iban a predicar la palabra de dónde comían, cómo vestían, cómo se sostenían. Entonces en este ministerio había mujeres pudientes, mujeres que tenían dinero. Entonces empiezan precisamente a convertirse en patronas. Patronas eran personas benefactoras que ofrecían dinero para que las causas de los ministerios siguieran hacia adelante. Y pasó como en Santiago capítulo 2, versos del 1 al 4, donde Santiago hace una advertencia sobre los ricos y dice, no, hay que tener control, porque una persona que tenga dinero debe saberse bendecido y poder utilizar ese dinero para la obra de Dios. Y eso no debe hacernos a nosotros poner unas personas por encima de otras. Quítate tú que viene fulano que tiene mayor influencia, ¿verdad? Entonces, eso era lo que pasaba en esta comunidad. Estas mujeres ejercían mucha fuerza, ¿verdad? Las que eran ricas se convertían en líderes poderosas, que hicieron que estos hombres, también con ministerios, se sintiesen como amenazados o un tanto desplazados. Y ahí es que entonces se escucha esta voz de control que sale precisamente desde una estructura social grecorromana, donde entonces se decía, no, la mujer debe callarse, debe, ¿verdad?, estar en sujeción. Y precisamente, Magdiel, es eso lo que queremos plantear, que este es un texto que responde a una situación de aquel momento en la historia. No puede convertirse en un texto normativo para que nosotros actuemos. Sigue siendo palabra de Dios, porque nos sigue instruyendo, nos sigue bendiciendo, nos sigue diciendo, estas cosas no deben suceder, debe, ¿verdad?, haber control, prudencia, los recursos deben ser bien distribuidos, nadie es mejor que nadie por los recursos que pudiese tener. Ustedes deben controlar precisamente el querer darle mayor importancia a unas personas sobre otras. Ahí se ve la voz de Dios advirtiéndonos precisamente esto. Pero en gran medida también es saberle decir a la gente en las iglesias y en las comunidades eclesiales que esto no es un texto para ya establecer literalmente que las mujeres no deben hablar en la congregación, porque fíjense que aquí hablaban. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, Magdiel,
no solamente les permitió que hablaran, sino que las comisionó para que hablaran en su nombre. Así que, ¿quién es mayor? Aquí nos los pregunta, ¿verdad? Nuestra radio escucha. ¿Quién es mayor? ¿Pablo, esta voz de Pablo o Jesús? ¿Quién es nuestro modelo? El mismo Pablo dijo, no me imiten a mí, imiten a Cristo. Entonces, Cristo es en una posición más elevada precisamente que el apóstol. Lo vemos cuando envió a la mujer samaritana, que le dijo, ve y cuéntales. O sea, que ella fuera y le contara a todos, le hablara, ¿verdad? Del amor de Jesús. Más intenso todavía, porque Jesús le dice a sus discípulos, es menester que yo pase por Samaria. Exacto. ¿A encontrarse con quién? Con esa mujer. Con esa mujer. Que no podía ni siquiera compartir con las otras a la hora de buscar agua al pozo, porque las otras la tenían de comidilla. Entonces Cristo la exalta, la convierte en el evangelista y es ella la que le habla a los hombres. Exacto. Y los hombres le dicen, no digas nada más, te creemos, te lo vemos en el rostro. ¿Ves? Entonces Cristo transforma a la gente. Y una regla general que usted debe tener en mente es que si algo no se escribe en más de una epístola, es porque es un asunto personal que se está dando en una dinámica exclusiva. O sea, si yo le escribo una carta a mi papá, no tiene que ver con mi tío, es con mi papá. Que de ahí es algo que me puede tener una enseñanza para mí, sí. Pero en primera instancia, en ese primer piso, yo no estoy, yo estoy en el segundo o el tercero. Entonces, Pablo le está escribiendo, el autor le está escribiendo a Timoteo, porque un asunto problemático que hay en esta iglesia no está pasando en Corintios, no está pasando en los Gálatas, no está pasando en Colosenses. Ahí hay otros problemas, hay otras circunstancias. Entonces yo no puedo utilizar esto como una regla general. En segundo lugar, y para dar paso a la llamada, déjeme decirle, hay que tener cuidado. Porque si algo Dios protege en relación con el ser humano, es la dignidad. Uno no puede usar un texto bíblico para atropellar la dignidad de un ser humano. Porque está lacerando la relación que Dios quiere tener con esa persona. Inclusive su llamado. Incluso su llamado menos todavía, porque entonces cuando Dios hace un llamado, porque está mirando lo que hay dentro de esa persona, que quien lo deposita es el mismo Dios. Las iglesias no hacen llamados, las iglesias no dan ministerio, las iglesias no proveen talentos ni dones, eso lo provee el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede escoger solamente a hombre y a mujer, ¿no? O nosotros somos lo suficientemente capacitados espiritualmente para decirle al Espíritu Santo quién sí y quién no. Hasta eso vamos a llegar nosotros usando textos bíblicos fuera de sus contextos. O sea, si Dios tiene un hombre, una mujer y un perro y tiene que hablarle a alguien, el hombre no puede hablar, puede usar el perro porque no puede usar la mujer. Hasta eso vamos a llegar. Y fíjate, Magdiel, que precisamente el mismo Pablo dice, yo puedo ser contado entre los apóstoles. Puedo ser contado. Las señales o lo que pedían los apóstoles precisamente para ser contado como apóstol o ser reconocido, no los cumplo yo. Entonces da 3 parámetros. Dice, haber visto a Jesús resucitado, haber sido llamado por su nombre y haber sido comisionado. Las 3 experiencias Pablo las tuvo. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Obviamente Jesús se le reveló y le dijo, ¿por qué me persigues? Lo llamó por su nombre Saulo, Saulo, y lo comisionó a hacer una obra con la iglesia. María, la que encuentra a Jesús precisamente en su tumba, cumple con 3 parámetros. Jesús se le aparece, la llama por su nombre y le dice, ve y dile a mis discípulos que yo que me adelanto y los voy a encontrar en Galilea. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a dirigir entonces para que las personas llamen? ¿Cuál es el punto clave, verdad? Para que la gente se siga conectando con este tema de que si las mujeres deben o no callar en las congregaciones y esta explicación que ustedes han traído de una forma espectacular. Me parece que es precisamente eso que tú estás diciendo. ¿Cómo es visto el ministerio de las mujeres? ¿Te parece, Magdiel, verdad? ¿Cómo es visto el ministerio de las mujeres? Y si hay alguna duda de algún varón o alguna mujer con relación a esto, ¿verdad? De cómo se está precisamente viabilizando los ministerios de las mujeres en las iglesias. Excelente. 787-993-9700. 993-9700. La doctora Mari Carmen, hoy junte con Magdiel Narváez, una explicación extraordinaria entre un hombre y una mujer de lo que dice la Biblia. Sí. Cerrando el día, buenas tardes. Cerrando el día, buenas tardes. Se nos fue, vamos a ver.
No. A ver qué dificultad hay. Inténtenlo de nuevo al 787-993-9700. Me parece, fíjate, bien interesante en esto que estamos discutiendo, y Juan Carlos no lo sabe, pero esto es como una vigilia, ¿verdad? Porque no nos va a dar el tiempo, pero fíjate, Magdiel, qué cosa tan interesante. No mire a Juan Carlos, te mire a ti. No quiero ver la reacción de él. Me quedó una sonrisa todavía. Ya tenemos la llamada. Vamos Cerrando el día, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Saludos. Dios les bendiga. Amén. Esto es un tema que me toca muy a fondo porque mi hermana, precisamente, ¿verdad? Hemos hablado mucho de ello, ya que en la congregación de ella, pues, ¿verdad? Tienen esta creencia o tienen aceptan esto, y pues las mujeres no han podido tomar una parte en la cuestión de predicar y demás, y entonces pues es algo que nunca hemos podido realmente discutir, que yo quisiera que ella como que explorara todo ese potencial que yo sé que ella tiene como una mujer de Dios para predicar, no solo en un vínculo pequeño entre mujeres, sino que, ¿verdad?, en la congregación, y no por el protagonismo, sino que para que se exponga de esa manera. Claro. No sé cómo hacerle el approach, ¿verdad? Obviamente, pues sí, del punto de vista bíblico, pero ellos mismos toman la Biblia y dicen, no, es que dice esto. ¿Cómo Sí. podría yo, verdad? Y es que es una interpretación básicamente literal del texto, que las mujeres no enseñen en la congregación. Y en muchas congregaciones, particularmente, las mujeres han llegado hasta ahí, hasta enseñar. Son maestras, pero no pueden dirigir, no pueden ocupar posiciones de poder, no pueden ser pastoras, ¿verdad? Y entonces fíjense que es precisamente ese ámbito, la cuestión del poder, evitar que lleguen a una posición donde puedan ser reconocidas. Pero si ustedes bien se darán cuenta que muchas mujeres que son llamadas evangelistas en las comunidades cristianas de nuestro país, en realidad pastorearon esas iglesias y en realidad ganaron precisamente todas esas personas de la comunidad y crearon esa iglesia, y entonces un concilio no las puede reconocer y viene y traen un varón y lo hacen pastor de esa iglesia, cuando en realidad quien trajo esas personas a esa congregación fue esa mujer. Entonces sí tenemos dificultades, ¿verdad?, de interpretar literalmente este texto que fue escrito, como dijo Magdiel, muchos siglos atrás para resolver un problema de una comunidad. Y es que este autor básicamente lo que hace es que toma lo que es la casa patriarcal y la impone a la iglesia, o sea, lo que es la estructura de la casa del padre, y la lleva a la iglesia para decir que unos y otros tienen mayor importancia. Cerrando el día, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gloria a Dios, porque ayer mismo estaba leyendo ese pasaje y lo había leído muchas veces, pero ayer como que por circunstancias me tocó. Entonces, quería también el uso de los pantalones en la iglesia, porque tomando de base, pues cuando yo leí eso, yo dije, pues entonces tampoco se pueden usar los pantalones. Quería que me aclararan ese punto. Yo tenía un pastor que en paz descanse, Miguel Ángel Morales, que era el padre de Miguel Antonio Morales, el pastor general de los discípulos que está en Puerto Rico. Y un día un hermano de la iglesia fue a verlo a la oficina porque estaba muy molesto porque habían hermanas en la iglesia que se estaban poniendo pantalones. Y entonces él le dijo, no, vamos a hacer algo, le dijo el pastor. Vamos a pedirle a estas hermanas que nos traigan los pantalones. Y entonces yo se los regalo a usted los que le sirvan. Y le dijo, no, yo no me los puedo poner. Y dice, ¿por qué no te los puedes poner? Bueno, porque son pantalones de mujeres. Y dice, hay pantalones de mujeres, hay pantalones de hombres. O sea, que es diferente. Me encanta esa explicación. Qué bien. Entonces, Sí. Lo que Porque pasa Jesús aquí, usaba falda, o sea, Jesús usaba Los una batones. túnica. en el tiempo de Pablo, que son batones. Sí. Y el hombre tiene un tipo de batón, la mujer tiene un tipo de batón. Claro. Ahora, en las culturas griegas del tiempo de las comunidades que se desarrollan en las iglesias a las que se escriben estas epístolas, hay unas luchas campales, especialmente en Corintios, donde existen concubinas, existen amantes, existen prostitutas oficiales. Entonces, las vestimentas de estas mujeres van a empezar a chocar con las mujeres decentes de la comunidad. Y Pablo está haciendo una alerta gigantesca, que se vistan decorosamente para que no sean confundidas con estas otras mujeres. Claro. Y los Ok. marinos que no son de allí, que vienen a buscar
elementos de diversión y entre otras cosas, ataquen a las mujeres de la iglesia porque están mal vestidas. Esa es una de ellas. Y la segunda, que se distinga la mujer del hombre, para que entonces también comunitariamente cada cual tenga su rol. O sea, hay una bata de mujer y hay una bata de hombre, lo que hoy se diga un pantalón de mujer, un pantalón de hombre. Yo, en lo personal, tengo una situación bien específica y lo he dicho en muchos púlpitos y por razón de ello no tengo por qué escatimar en decirlo aquí. A veces yo prefiero que algunas damas usen un buen pantalón y no las faldas que tienen. Sí. Y tengo algunos hermanitos que deberían considerar los pantalones que se ponen. Sí. Porque aquí el asunto no es la vestimenta, la pieza, es el decoro. Es como yo me he visto ante la presencia del Señor, sea falda o pantalón. Estoy completamente clara que tú eres más atrevido que yo. Pero vamos ahí, vamos ahí. ¿Saben una cosa? En esta No me carta... asuste, no vengo el jueves. Mira, no viene. En estas cartas, fíjense, particularmente este es el elemento que muy bien Magdiel explicó, ¿verdad? De vistan con decoro. Pero también les dice, no usen peinados ostentosos, no usen joyas, no porque sean malas, era porque entonces estas mujeres pudientes obviamente se destacaban por encima de las sencillas. Era y un entonces, distintivo, ¿verdad? claro, En esa y cultura. Y entonces, en alguna medida, como él quería evitar esto de que algunas se viesen más que otras, pedían que fuesen sencillas para que no se viese esa diferencia y no hubiese desigualdad entre unas y otras. No significa que las mujeres no deben, ¿verdad?, vestir joyas o algún tipo de peinado, hacerse algún tipo de peinado. Fíjense, vamos a meditar bien, vamos a ser auténticos, vamos a ser genuinos. A quienes les prohíben en algunas congregaciones cortarse el cabello, a quienes les prohíben maquillarse, a quienes les prohíben algún tipo de vestimenta, a quienes les prohíben una... Si usted se da cuenta, casi siempre son a las mujeres. Wow. Cerrando el día, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yo no dudo de sus capacidades en cuanto a la palabra. Yo sé que ustedes son el mismo Daniel Narváez, todos son incapacitados de la palabra. Pero tengo mucho cuidado en cuanto a la interpretación de la Biblia, en el sentido de que hay cosas que nosotros podemos tal vez arreglarla, porque si no podemos dudar de que hay un grupo de mujeres capacitadas que Dios lo está usando de manera especial. Y eso en cuanto a que antes habían personas, ahora se usa lo mismo, en el sentido de que la iglesia, quien tiene un buen carro, quien da buen diezmo, buena ofrenda, ese es el rey de la iglesia. Cuando se habla, se invita su nombre, es decir, que es la persona más distinguida. Siempre se ha visto que el más, tiene que ser un hombre muy de Dios, que mire bien la cualidad de un hermano que tal vez no tiene la cualidad de que tiene ese doctor, ese hombre que ofrenda bien. Así que en ese particular, óigame bien, con mucho respeto le digo eso, porque como le digo, no dejo de entender la capacidad que usted tiene de la escritura. Gracias. Pero mirando bien que toda la escritura es inspirada por Dios, donde dice que es hasta para los seguir, para destruir, para destruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Yo no, como le digo, con eso no quiero opacar a la mujer, porque yo tengo 4 hijas, cantan, predican y hacen de todo, pero a su tiempo. Ahora, anteriormente, en el momento que se estaba ministrando, dando Santa Cena, casando, cualquier ministerio presentando niños, se sabe que si había una pastora, pues si había un ministro, esa pastora debe ser el ministro que ministrara. Dios me lo bendiga y es con mucho respeto lo que le digo. Gracias, amén. Gracias por su llamada. Gracias. Bueno, hablo de los Narváez, dale. Luego yo comento. Ahora viene la parte del testimonio. En esta etapa de mi vida ministerial, donde Dios ha hecho tantas cosas buenas y ha sido de tanta bendición para mí, en el plano personal, mi vida matrimonial con mi esposa, a quien le doy gracias a Dios por su vida. Yo no puedo pasar por alto que quien tomó la batuta para lo que Dios hizo conmigo es la que es mi esposa hoy, que clavó esas rodillas en el piso cuando a mí nadie me dio las manos y me dieron la espalda, y ella creyó en lo que Dios le había mostrado.
en mi pastora Elizabeth Guidini, que también abrió los espacios. O sea, la relación de lo que yo estoy viviendo en mi vida personal ha sido por mujeres guerreras que se pusieron sus arcos y sus flechas en su sitio y se le pararon de frente al enemigo de las almas. Yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, después de eso y después de saber cómo se interpreta una Biblia más abiertamente, venir y cercenar, mutilar, silenciar a ninguna mujer que se ponga en las manos de un Dios de amor, que equipara en justicia tanto al hombre como a la mujer, para su gloria, porque no es ni la nuestra, es la de él, haciendo creer que porque un texto dice lo que el autor quiso decir, es la regla por la cual yo me tengo que amparar. Inclusive esta palabra no es en este preciso momento que la estamos leyendo, ¿verdad? Y que narra precisamente cosas que pasaron en siglos pasados, sino que se repite consistentemente porque ha sido un patrón conductual, ¿verdad? De tratar de evitar que las mujeres asuman un llamado y un liderato que Dios les ha dado. El mismo Wesley, el fundador, ¿verdad?, del metodismo, tenía esta dificultad que tenía Timoteo. Y entonces sus líderes se acercaron y le dijeron, pero es que le estamos permitiendo a las mujeres que lean la correspondencia. Pero resulta que ellas empiezan a leer una carta y empiezan a predicar, las personas se empiezan a convertir a Jesucristo, son bautizadas. O sea, estas mujeres están llevando a cabo un pastorado, le exigían a Wesley. Y él dijo, pero es que ustedes no se han dado cuenta con la unción y el poder del Espíritu Santo que estas mujeres hablan. ¿Cómo yo podría ser obstáculo de lo que el poder del Espíritu Santo está haciendo? Yo no puedo ponerme en una situación peligrosa, así que hay que dejar que estas mujeres hagan, porque si el mismo Espíritu Santo las está empoderando, pues ciertamente, ¿verdad?, hay que seguirlo haciendo. Yo me siento muy inspirada por la Escritura. Yo soy una persona muy humilde, de una formación muy, muy humilde, ¿verdad? Y sí he estudiado mucho tiempo de mi vida. Y precisamente en la adultez es cuando el Señor me ha llamado. Y lo hizo de una manera tan hermosa. Me dijo, tu nombre es Débora y yo te hago madre de esta nación y voy a poner en ti palabra de sabiduría para que mi pueblo pueda sanar. Y he encontrado un vehículo en Nueva Vida para poder traer esta palabra que nos lleve a nosotros a nivel, ¿verdad?, individual como cristianos, como creyentes, y a nivel de iglesia, hacer lo que el Señor nos ha pedido a través de la Escritura. Así que no hagamos acepción de personas, porque el mismo Dios no lo ha hecho. Amén. Tremendo. Gracias, Mari Carmen. Nueva Vida, yo lo único que puedo añadir en términos del trabajo que Dios nos mandó a hacer aquí, que la mujer desde el principio ha sido clave en lo que es Nueva Vida por 40 años. Puedo hablar de infinidad de mujeres que han sido claves para que esta emisora sea la emisora que es. Así que yo, honrando siempre a la mujer, siempre van a tener ese papel protagónico. Aquí estoy todos los días con dos, imagínate. Sí. Oye, y yo siempre digo Mínimo. que nos Mínimo. pueden indisponer por ahí con el mundo, pero nadie nos puede indisponer con Dios. Así Y es. eso es bien válido. Quiero agradecer a Magdiel que ha estado aquí. sus Qué órdenes experiencia siempre. grata. Muchas Sí, gracias, muchas sí. gracias. Y ya veremos Y otra bien cosa que podemos hacer acompañado. juntos. Bien acompañado Bien de su- acompañado. Y traje refuerzo. de traje su esposa. esposa. Amén, amén. Así es. Gracias, Mari Carmen. Que se Gracias, Mari repita. Carmen. Amén. Cómo Así no. va a ser. Gracias. Amén.